La erosión es el desgaste o denudación de suelos y rocas que producen distintos procesos en la superficie de la Tierra. La erosión implica movimiento, transporte de material, en contraste con la alteración y disgregación de las rocas, fenómeno conocido como meteorización, y es uno de los principales factores del ciclo geográfico. Entre los agentes erosivos están la circulación del agua o hielo, el viento o los cambios térmicos. La erosión produce el relieve de los valles, gargantas, cañones, cavernas y mesas, y puede ser incrementada por actividades humanas. Dentro de la erosión existen distintos tipos, como sería la erosión hídrica, la erosión eólica y la erosión gravitacional. La erosión hídrica es el proceso de sustracción de masa sólida al suelo o a la roca de la superficie llevado a cabo por un flujo de agua que circula por la misma. Aproximadamente el 40% de la superficie agrícola mundial está seriamente degradada por erosión. Dentro de la erosión hídrica también existen distintos tipos, como podría ser la erosión marina, que por ejemplo puede ser la formación de un acantilado o una rasa mareal. También existe la erosión fluvial, llevada a cabo por aguas superficiales en los continentes. La erosión glaciar, producida por el movimiento de masas de hielo, y la erosión por cambios de fase, fractura de la roca producida por congelación del agua en grietas, debido a su aumento de volumen. La erosión eólica es el desgaste de las rocas o la remoción de suelo debido a la acción del viento. El viento es un agente de moldeado de relieve que puede acarrear grandes cantidades de polvo a través del mundo, pero los granos de arena solo pueden ser transportados a distancias relativamente cortas. El cuarzo es el mineral más abundante en las partículas de arena, normalmente es resistente a la meteorización química, a la disolución y a la absorción, es decir, que la erosión eólica es referente al viento con la arenilla que se encuentra en la Tierra. La arena se encuentra distribuida por toda la superficie terrestre, pero particularmente en los desiertos, las costas, estuarios de ríos y espacios que han registrado glaciaciones. Parece que el agua pudo haber sido agente original que ocasionó la concentración de las potentes masas de arena en los desiertos. El viento sería el agente de redistribución y la génesis de un amplio muestrario de formas sedimentarias. Muchos de los grandes depósitos, especialmente los llamados mares de arena o ERS, parecen ser el resultado de una importante actividad fluvial durante el Cuaternario. Y por último está la erosión gravitacional. Esta erosión se produce por el efecto directo de la gravedad, y un ejemplo puede ser en transporte de pendientes de ladera, transportes por gravedad de bloques o granos desgajados en laderas de montaña. Estos tipos de erosión ya mencionados son del tipo natural, que son todos aquellos que se producen alrededor de varios años, y en un entorno natural donde este proceso puede ser lento y se prolonga por millones de años. Suele intervenir la lluvia, la nieve, el frío, calor y viento, como antes fue mencionado. Otro tipo de erosión, diferente al natural, puede ser la erosión por acción antrópica. Esta es ocasionada por las actividades humanas, como cambio y uso de suelo, labranza y deforestación. Actividades humanas, como la agricultura, eliminan la capa protectora de vegetación, produciendo una erosión más acelerada. En los cambios de vegetación, como el paso de vegetación nativa a los cultivos, producen un aumento de erosión, produciendo que el suelo pierda sus nutrientes y sea infértil. También dependiendo del tipo de vegetación que se encuentre en el lugar. Por ejemplo, una zona sin cobertura vegetal está más expuesta a la erosión. Además, las hojas juegan un papel importante en la erosión. Por ejemplo, un arbusto grande con hojas abundantes protege más el suelo de la caída de las gotas. Las gotas al caer sobre una hoja pierden velocidad y se dispersan en forma de gotas más pequeñas. Por el contrario, al caer directo al suelo, las gotas erosionan el suelo por su acción mecánica. La vegetación controla también la velocidad de la corriente de agua. Cuando más juntos estén los tallos de las plantas, la velocidad de la corriente del agua será menor. Uno de los efectos negativos de la erosión es la desertificación. Por desertificación, aridización o desertización, se entiende el proceso por el que un territorio que no posee las condiciones climáticas de los desiertos, principalmente una zona árida, semiárida, subhúmeda seca, termina adquiriendo las características de estos.
Esto sucede como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la falta de agua. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, el 35% de la superficie de los continentes puede considerarse como áreas desérticas. Dentro de estos territorios sobreviven millones de personas en condiciones de persistente sequía y escasez de alimentos. La expansión de estos desiertos se debe a causas humanas. Cuando el proceso es sin intervención humana, es decir, por causas naturales, se trata de la desertización. Aproximadamente el 40% de estos campos agrícolas del mundo están seriamente degradados. Según la ONU, un área de suelo fértil del tamaño de Ucrania se pierde cada año debido a la sequía, la deforestación y el cambio climático. En África, si se continúa con la degradación del suelo que lleva actualmente, el continente podría ser capaz de alimentar a solo el 20% de su población en 2019. Se llama interperismo o meteorización a la acción combinada de procesos mediante los cuales la roca es descompuesta y desintegrada por la exposición continua a los agentes atmosféricos, transformando a las rocas masivas y duras en un manto residual finamente fragmentado, preparando a los materiales rocosos para ser transportados por los agentes de la erosión terrestre, y también son acarreados por la influencia de la gravedad para acumularse en otros lugares. Sin embargo, algunos de los productos del interperismo permanecen en el mismo sitio donde se formaron y se incorporan a las rocas del lugar. Ciertas menas, como las del aluminio por ejemplo, son en realidad antiguas zonas de interperismo. Existen dos tipos generales de interperismo, el mecánico o físico y el químico. En la naturaleza es difícil separar estos dos, porque a menudo van juntos, aunque en determinados ambientes predomina uno u otro. El interperismo mecánico, que también es mencionado como desintegración, es un proceso por el que las rocas se rompen en fragmentos más y más pequeños, como resultado de la energía desarrollada por las fuerzas físicas. Por ejemplo, cuando el agua se congela en una roca fracturada, la presión debida a la expansión del agua congelada puede desarrollar suficiente energía para astillar fragmentos de la roca. Los cambios de temperatura rápidos y elevados pueden provocar el interperismo mecánico de la roca, como así también los incendios de bosques o de maleza, generan calor suficiente para romperla. El calentamiento rápido y violento de la zona exterior de la roca provoca su expansión, y si esta es bastante grande, se desprenden hojuelas o fragmentos más grandes de la roca. El hielo es mucho más efectivo que el calor para producir interperismo mecánico. Esta expansión del agua, a medida que pasa del estado líquido al estado sólido, desarrolla presiones dirigidas hacia afuera desde las paredes interiores de la roca. Tales presiones son lo suficientemente grandes como para desprender fragmentos de la superficie de la roca. El agua que llena las cavidades y los poros de una roca, por lo común empieza a congelarse en la parte superior, por el contacto del aire frío. El resultado es que con el tiempo el agua de la parte inferior está confinada por un tapón de hielo. Entonces, a medida que avanza la congelación, el agua confinada se expande, ejercitando la presión hacia afuera. Los fragmentos de la roca interperizada mecánicamente tienen forma angular y su tamaño depende de gran parte de la naturaleza de la roca de la que proceden. El interperismo químico, llamado algunas veces descomposición, es un proceso más complejo que el interperismo mecánico. El interperismo químico en realidad transforma el material original en algo más diferente. Por ejemplo, la meteorización química denota cambios en las propiedades químicas de los minerales primitivos que integran la roca, transformándolos en nuevos minerales que sean más estables en las temperaturas y presiones relativamente bajas existentes en la superficie terrestre. El tamaño de las partículas de las rocas es un factor extremadamente importante en el interperismo químico, dado que las sustancias pueden reaccionar químicamente solo cuando se ponen en contacto unos con otros. Cuando más grande es la superficie de una partícula, más vulnerable es el ataque químico. El clima también desempeña un papel en el interperismo químico. La humedad, particularmente cuando va acompañada de calor, acelera la velocidad de interperismo químico. Inversamente, la sequedad lo retarda. Finalmente, las plantas y los animales contribuyen directamente o indirectamente al interperismo químico, puesto que sus procesos vitales producen oxígeno, dióxido de carbono y ciertos ácidos que entran en reacciones químicas con los materiales de la Tierra.
En cualquier suelo rico en materia vegetal en descomposición, se originan soluciones formadas por una gran variedad de ácidos orgánicos, que reaccionan con las superficies minerales y originan en ella meteorización química. Las sales que resultan como producto de tales reacciones son transportadas a través del suelo y depositadas en la zona de saturación y finalmente llegan a los ríos. Estos procesos son de una enorme importancia en el desarrollo de vertientes, ya que preparan substrato rocoso para la formación del suelo, el que será erosionado por los agentes del método terrestre. Sin los procesos de meteorización no habría podido desarrollarse la vegetación tal como la observamos actualmente, ni las grandes masas continentales habrían podido ser erosionadas tan fácilmente por los agentes de la inundación. A continuación se mostrarán algunas de las imágenes que se realizaron para el trabajo de erosión e intemperismo. Observar en el cañón que está a nuestras espaldas hay erosión pluvial, la cual consiste en... La erosión pluvial consiste en que la lluvia poco a poco va degradando la tierra que está aquí en este cañón. Como se puede ver, pues ahí hay un corte que puede ser casi recto, donde poco a poco la lluvia lo va degradando y pues termina aquí en esta forma. Podemos mostrar un tipo de erosión atrófica en el cual vemos que por ejemplo pueden pasar seres humanos, bueno, que fue más bien creado por humanos para llegar a... Aquí podemos observar otro tipo de erosión atrófica, por ejemplo las montañas y les va dando una forma. El tipo de erosión que hay a nuestra espalda es erosión pluvial. Este tipo de erosión ocurre cuando el agua que baja de la tierra va moviendo poco a poco las rocas y las va desgastando. La forma de evitarlo es poniendo redes alrededor y pues así deteniendo su caída hacia las carreteras. Pues en este caso sería deteniendo hacia el río que corre aquí abajo. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de este tipo de erosión causa las demás piedras. Cuando una está sobre otra, causa que la de hacia abajo En conclusión, podemos decir que la erosión se provoca por diversos factores, los cuales ya vimos anteriormente, y que es especialmente dañina en terrenos secos y sin vegetación alguna. La erosión del suelo provoca daños a gran escala, dañando la fertilidad de los suelos a causa de la gran pérdida de minerales y materia orgánica, y en los casos más extremos puede caer en el fenómeno ya antes analizado de la desertificación de extensas zonas del planeta.